Este material debió salir a la luz allá por el 2017, pero realmente se decidió esperar a que todas las piezas pudiesen calzar de la mejor manera. Personalmente, no encuentro un momento tan especial como lo que vivimos hoy para que se pueda compartir estos contenidos. En vista al contexto que vamos a citar a continuación, iremos desenvolviendo una trama de 5 años de funcionamiento en las sombras, en los medios de comunicación y de masas a la vista de todos. Aquí comenzamos. Partimos con la intentona de Netflix por la película llamada Cuties, cuyo guión y trama tuvo un éxito en el festival de cine independiente llamado Sundance, un festival algo polémico por lo que veremos más adelante. Esta serie trata de una niña de 11 años que es una migrante camerunense en Francia, en especial en París, donde conoce a un grupo de chicas que se preparan para una especie de baile de raíces africanas muy de moda hoy en el mundo, llamado twerk, que en el mundo hispano parlante se le conoce en cierta forma como perreo. Un baile erótico que simula sin ninguna sutileza la copulación sexual entre un hombre y una mujer. Y esta trama nos habla de niñas de 11 años las que estarían realizando este tipo de bailes para ganar una especie de certamen. Hoy en día, muchas corrientes feministas han considerado en esta danza otro distintivo más del empoderamiento de las fuerzas creadoras, fecundadoras y ritualistas del poder femenino ancestral, un apoderamiento del uso de los cuerpos para expresar sus propiedades mágicas y simbólicas en algunas tribus del África. Aunque más allá o más acá de estas definiciones, es mucho más patente ver que este tipo de bailes es mucho más utilizable en esta época en cantantes y bailarines que desean sorprender y empoderarse para atraer a sus fans y seguidores en el mundo de la música y el mercantilismo sexual de los medios de hoy para llamar la atención. Uno se pregunta, ¿dónde están ahora los grupos progresistas y feministas buscando impedir que esta película se estrene al ser altamente hipersexualizadora de menores de edad? ¿Dónde están las pancartas? ¿Dónde están las protestas? ¿Alguien podría decirnos dónde se fue el griterío de muchos bandos que están por la liberación y los derechos de las mujeres y los menores de edad? Pero por otro lado, fue la gente de a pie, la mera opinión pública, que aún parece discernir lo que pasa, la que dio el grito en el cielo ante las primeras imágenes y el tráiler de Netflix, quien ya lleva muchísimos dislikes en el tráiler que fue emitido en YouTube, acusando esta película de ser una asquerosa pancarta pedófila y de deleite para pedófilos de manera totalmente descarada y sin ningún tapujo. No fue sino hace un poco más de una semana que Netflix pidió disculpas por exhibir un afiche tan inapropiado y fuera de contexto para anunciar dicho film. Pero al parecer esto no evitará que Netflix sí estrene la película en septiembre de este año, 2020, con el mismo contenido ya aludido, el hablar de niñas de 11 años teniendo la posibilidad de realizar bailes altamente erotizados sin ningún tipo de restricciones. El afiche parece no haber sido tomado a la ligera en su creación, sino que es más que obvio que hubo todo un equipo de diseñadores, fotógrafos y productores que buscaron la estética, los gestos y las posturas necesarias para que el mensaje fuese efectivo. Niñas realizando un baile erótico de adultos realmente causa mucha repulsión. ¿Cómo es que hay gente que se dice ser profesionales que se dedicaron a este tipo de puestas en escena con menores de edad? Era de esperar que festivales de cine alternativos como Sundance estuvieran aplaudiendo toda esta clase de contenidos cinematográficos independientes cuando uno de sus fundadores ha sido ya arrestado y ha sido autoconfeso de ser un abusador de menores. Ahí entonces nos explicamos por qué algunos cortometrajes que presentan una evidente erotización preadolescente tenían ya su rinconcito predilecto en Sundance de vez en cuando, con elogios a películas un poco ambiguas y muy sugerentes sobre la hipersexualización infantil. Películas como The Fist, que podría ser uno de los prototipos de la película The Cuties, que obviamente pasó desapercibido. Pero más allá
de toda contingencia visible de los eventos que han comenzado a agitar al mundo sobre escándalos de prostitución infantil, veamos cómo esto de manera subliminal y esotérica parece haberse ido plasmando hace más de 5 años en los medios masivos de cine y redes sociales, presentando un trasfondo mucho más escabroso y oculto de lo que imaginamos. Pasa que quizá muchos podemos intuirlo, pero son pocos los que queremos ver lo que realmente está ocurriendo. Creemos desde nuestra teoría que esto es nada más que la punta del iceberg de lo que se tiene pensado realizar en la conciencia colectiva mediante los medios de cine y televisión de todo el mundo. Retrocediendo un par de años atrás, podríamos ver un poco las profundidades de esta acción en los medios ya señalados. Entrar en la conciencia colectiva para empezar a hacer una especie de baje de guardia para que las personas lentamente comiencen a aceptar que los menores de edad puedan ser tratados como adultos en lo sexual. Y eso es un tema realmente delicado. Nosotros tenemos la siguiente hipótesis sobre cómo esto ha empezado poco a poco a ir avanzando en la conciencia colectiva, siendo cutis solamente un paso más de los que ya venían dándose de manera muy sutil hace algunos años atrás. La conciencia colectiva, mediante el cine y redes sociales, ha depositado algunas ideas un poco perturbadoras si se les mira más a fondo, ideas que encierran una especie de arquetipos que al parecer muy pocos han notado, en especial una pareja de arquetipos como lo son la bella y la bestia o la niña pura y virgen frente al monstruo que es o su protector o su devorador. Esto podemos verlo en films francés de acción de 1994 llamado Leon, o conocido en español como El Profesional, donde tenemos a una joven Natalie Portman de también 11 años de edad, custodiada por un asesino a sangre fría protagonizado por Jacques Reno, quien se convertiría en quizá algo más que su protector en el film, ya que la película, al ser estrenada en Estados Unidos en esos años, causó gran polémica por las escenas altamente sugerentes donde ponían a la joven actriz en situaciones altamente sexualizadas, como en una donde le pide al protagonista que sea su amante, entre otras escenas que no fueron aceptadas por los padres de la menor. Curiosamente, el director de este film, llamado Luc Besson, de más de 30 años de edad en esa época, conoció a su futura esposa cuando ella tan solo tenía 11 años de edad y esperó hasta que ella tuviera 15 años para casarse con ella bajo el consentimiento legal de sus padres. ¿Qué pasó entonces con esta película? Caló tan hondo en las masas de los años 90 y 2000 que se transformó con el tiempo en una película de culto. Ahora, a descender al mundo más simbólico, ¿qué es lo que se ha ido transmitiendo por las generaciones en torno a la hipersexualización infantil en los medios de comunicación, de cine y las series que todos hemos ido conociendo, y así también en las películas de culto? Partimos primero al aludir a la cosmovisión ritual de los satanistas, y es aquel ritual de sacrificar un ser puro o una virgen a una deidad infernal para obtener algo a cambio como recompensa. Este tipo de rituales han sido también parte de muchos pueblos en la antigüedad, tanto como en los adoradores de Moloch, como también lo fue en el mundo maya, donde hace más de una década se descubrió que los que eran arrojados a profundos abismos en sacrificios rituales a los dioses subterráneos no eran jóvenes vírgenes como se creía, sino niños entre 3 y 11 años de edad, misma edad que se nos oirá ir repitiendo en toda esta investigación. Inclusive los griegos también tienen su relato en alusión a sacrificios de jóvenes y vírgenes. A pesar de ser una cultura racional y ética hacia la vida, los griegos también tienen una parte oscura y muy oscura. Y es el relato donde Agamenón, rey de los micenos, sacrifica a su hija Ifigenia a Artemisa con el fin de que la diosa los libere de una isla donde habían llegado y así pudieran llegar más rápido a Troya. Lo más dramático de este relato es que Ifigenia es engañada por su padre, que le dice que en la isla la está esperando uno de sus generales para contraer matrimonio.
Este concepto como arquetipo subliminal se fue acrecentando enormemente al levantarse ciertos símbolos en los países del primer mundo en honor a este tipo de ideas satánicas de sacrificios o esclavitud de seres puros a demonios y monstruos del abismo. Esto se vio en varias expresiones un tanto bizarras de la cultura norteamericana, cosas que ocurrieron que realmente nos hacían pensar si realmente lo que estábamos viendo era un sueño o no, como lo fue la estatua levantada en honor a Baphomet o al macho cabrío, el cual adoran hoy por hoy los satanistas, que fue levantado primeramente en Detroit para luego ser llevada al Capitolio de Arkansas y puesto frente a las dependencias. Esto fue a petitorio de decenas de grupos de iglesias satánicas que buscaban ser reconocidas culturalmente y arquitectónicamente como tales en el mundo civil, así como también lo reconocido el cristianismo en sus estatuas y edificios religiosos en el mundo urbano. La estatua causó tanto furor como intensa molestia y desagrado en la opinión pública más conservadora, sobre todo porque se podían ver a dos niños a los pies de dicha criatura como si estuvieran bajo su tutela y enseñanzas, pisoteando con esto, según el mundo cristiano, el lema de Jesús que dice: dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El ícono del macho cabrío o monstruo salvaje y la niña dulce e inocente comenzó a viralizarse como nunca antes en los medios de entretenimiento, tanto en Oriente como en Occidente. Esto fue fundacional de manera innegable en la película El laberinto del fauno, una película que también es reconocida hoy como de culto por el cine de horror y fantasía. Luego vendría un bombardeo mediático nunca antes visto que replicó este concepto a más no poder, en las puestas en escena cinematográficas que mostrarían esta pareja dual, que serían vistas en películas como Logan, Planeta de los Simios, La Bella y la Bestia, y así también en la película llamada La Forma del Agua, donde se muestra a una mujer de aspecto ingenuo enamorándose de un ser de las profundidades. E incluso también Japón ha tenido lo suyo desde el mundo del anime, con la famosa serie que en inglés se conoce como The Magus Bride o La Esposa del Mago, donde una adolescente huérfana de 15 años es comprada por un poderoso mago con el fin de que sea su esposa y aprendiz. También este mago posee el aspecto ya aludido a Baphomet. Recordemos que Baphomet es uno de los arquetipos más icónicos del satanismo de esta época. Muchos han puesto en la polémica si realmente Baphomet tiene un origen satánico. Muchos lo aluden a un símbolo que representa las fuerzas de la naturaleza, la dualidad y los secretos más arcanos de la magia antigua y ceremonial. Pero hoy por hoy, digamos que esta creación llamada Baphomet, que no es realmente el concepto original, ya que Baphomet era lo que decían que los templarios adoraban en sus ceremonias secretas. Pero fue el mago Eliphas Levi quien trajo a Occidente y hizo popular esta imagen, aludiéndola que los satanistas y muchos grupos parecidos de corte luciferino adoraban a este tipo de entidad en sus ceremonias más oscuras, donde también solía haber rituales de sangre. Luego, si queremos hilar más fino, tenemos también algunos films infantiles animados de Disney, como lo es el llamado La Bestia de Nunca Jamás, donde nuevamente vemos el término bestia a un animal monstruoso que se relaciona junto a frágiles e infantiles hadas, como lo es la inconfundible Campanita de Peter Pan, otra historia que también en su contexto nos habla sobre aquellos niños perdidos. Recordemos también la memorable película de terror llamada La Bruja o The Witch, que ya también ha pasado a ser una película de culto, donde también podemos ver la aparición de dicho arquetipo, el de la niña inocente y el macho cabrío o monstruo del infierno que la seduce y la inicia en la magia oscura.
qué decir de la exitosa serie y remake de Sabrina, donde incluso la Asociación de Iglesias Satánicas demandó a esta popular serie de Netflix por utilizar el mismo macho cabrío que había sido puesto en Detroit, misma estatua que ya vimos anteriormente tenía en su derredor a una pareja de niños. Queremos señalar que todo este asalto simbólico a las psiques del inconsciente colectivo para ir naturalizando la exposición de la imagen inocente de los menores de edad hacia lo oscuro, macabro y maligno ocurrió en cascada sincronizadamente y sin parar entre los años 2015 y 2019. Todos los datos sobre estrenos con estas características caen dentro de este rango de tiempo. Cuando este tipo de mensajes arquetípicos son enviados a la psiquis de millones de personas, son realizados con el propósito de naturalizar ciertos conceptos y formas de pensamiento que antes eran despreciados por la sociedad, como lo es la exposición de menores de edad al mundo adulto, ya sea primero en el mundo de la fantasía, para luego ingresar a la realidad. Esto empezó en 2015 hacia 2019 de manera muy violenta en el cine y en las redes sociales. Y ahora, a continuación, veremos que el inicio de este tipo de acciones no podría estar fuera de las conjunciones estelares como lo fueron eclipses de Sol y Luna. Bien sabemos que cuando esto ocurre, puede marcar el comienzo para muchas élites de poder de planes de acción que llevarán a cabo en los siguientes años. Además, una conjunción visible entre Júpiter y Venus a mediados de esos años. Esta última conjunción resulta interesante ya que Júpiter era considerado un dios que gustaba el seducir y relacionarse con muchas diosas y dioses y así también con mujeres humanas. La conjunción con Venus, diosa del amor pero también del erotismo, resulta nuevamente una sincronía importante de destacar junto a otras más que parecen resonar con los modos de acción colectivos de las élites del cine y la televisión hacia las masas. Si bien hemos hablado del poderoso poder subliminal de esta constante, del arquetipo de la bella y la bestia, y cómo tras esto los medios buscan desesperadamente y a toda costa naturalizar la adultización infantil, aún nos falta ver el innegable fundamento ideológico y filosófico que hay detrás de todo este asunto y que poco a poco ha sido presentado a las masas, primero de manera sutil. Es un tema que creemos muy importante y que veremos en el siguiente capítulo.